nuestro abecedario se llama achacala. Lo van a encontrar con varios nombres. Tiene achacala, chajala, chaqui, pero era achacala. Y se llama así justamente por cómo empieza. Miren ustedes, a, cha, ja, la. La característica que tiene es que no lo pronunciamos con a todo. El alfabeto lo pronunciamos con la letra A. ¿Cómo sería? A, cha, cha, a. E, pa, ja, i, ja, ka, ja, a, la, lia, ma, na, ña, o, pa, ja, a, ka, ja, a, ra, sa, sha, ta, ta, a, u, ua, ya. ¿Cómo notan? ¿Cómo lo verían? ¿Qué tiene de similar y qué ven de diferente con respecto al alfabeto en español, con respecto al abecedario? ¿Qué notan de diferente? ¿Y qué notan igual? Por ejemplo, esta. ¿Se escribe y se pronuncia igual que en el español? Sí. Sí. Bien. Por ejemplo, en el caso de la CH o che, tiene bien marcada la última sílaba, che, con fuerza. Por ejemplo, la T, bien marcada, como una más acentuada, sería la diferencia. Cha. ¿Con cha? Cha. Ah, sí, se marca un poquitito más porque por ejemplo, esta T, T, Q o K, K, A, que es como más acentuada, tiene el signo de la acentuación más marcado o profundizado en la última letra. bien. Eso en el abecedario. Abecedario. Bien. Similar hay diferencias, por ejemplo, en la K, que nosotros pronunciamos en quechua, hacemos K, suena igual que en español, pero por ejemplo esta se pronuncia Ja, y suena desde acá, gutural. Ja, ja. Ka, ja. Ka, ja. Gutural, viene, ¿sí? Tiene una forma pronunciada diferente. Lo mismo pasa con esta. Al llevar la H pronuncio ka, ja, ja. Todas las que lleven H, ja, ka, ja, ka, ja. Como que se arrastra un poquitito más, ja. Pa, ja. ¿Sí? Como susurrando, se hace como un ja. La pa es sonido propio del español, pero el ja es propio del quechua, no hay en español. Igual que este. Si ustedes ven acá, tienen el tilde, tienen una apóstrofe. Eso se pronuncia a, a, a. Se hace explosiva. ¿Sí? Como que los labios se ja, ja. Yo igualmente acá les muestro, en general, ahora vamos a ver uno por uno. Se los vuelvo a decir para que lo practiquen para la próxima clase. ¿Sí? A, cha, cha, a, e, fa, ja, i, ja, ka, ja, a, la, lia, ma, na, ña, o, pa, ja, a, ja,
ta, a, ra, sa, sha, ta, ta, a, u, wa, ya. Van a encontrar a chajala que tienen una letra o le sacan otra letra. Hay algunos que no que le sacan, por ejemplo, la O, la E, que no se pronunciaban en quechua anteriormente. Hay variaciones, pero en líneas generales este es el achacala. También lo van a encontrar con diferencia en nombres. En la cartilla, que eso sería bueno, tenemos que ver cómo hacer para acercarles el material. Van a tener diferenciadas por cuáles son las que tienen sonidos, como en castellano, las que son sonidos propios del quechua, que luego les voy a enviar el material para que lo lean en detalle. ¿Ari? Ari, profe. Vamos Sí. a pasar a otro achacala, donde vamos a ver ya con algunas palabras que me gustaría que ustedes lean. ¿Sí? Porque está claro, ¿sí? A ver, yo hago la primera. Tenemos A de anca. Anca. Adri. A ver. Equeco. Bien, acuérdense que como es el gutural, equeco, equeco. De acá sí, equeco. Acá le tienen que movilizarse gutural de la garganta. Carmen, Sí. lea, por favor. Chupa. Churu. 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 Adri. Chaca. Bien, chaca. Carmen. Iriri. Jaya. Jaya. Cuca. Adri. Cuca. Anca. Canta. Anca. Y ahí tiene que ser el anca, porque es explosivo. A ver, anca. Canja. Carmen, anca. Canca. Y acá tenemos con H, entonces hacemos un jipu. Jipu. Hipu. Como una J. Hipu. Jipu. No, es una K, pero esa H va a ser como una susurro. Jipu. Hipu. Hipu. Magia. 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 Ay, qué lindo magia. Suma magia. Nata. Nataj. Nata. Ñañu. 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 Pacha. 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 Tiempo y espacio, palabra sagrada, de Pachamama. Muchos significados tiene esta palabra. Pacha. Uño. Uño, y ahí tiene que ser explosiva. Puño. Puño. Uño. Puño. Lapi. Lápiz. Lapi. Lápiz. Lápiz. Jora. Cora. Cora. Bien, acuérdense que la Q suena de acá. Jo, jo, jo. Y acá tiene que ir. Jora. Cora. Cora. Aitu. Aitu. Kaitu. Bien, aquí tiene que ser explosiva. Aitu. 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 Kaitu. Práctica, práctica, práctica.
Casa. 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 Runtu. 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 Qué bonito el runtu, ¿no? Runtu. Sí, profe, es didáctica, son dibujitos. Ese es muy bonito. Sumach runtu, bonito, bonito huevo. Sumach runtu. Sumas runtu. Podemos decir tuki, runtu, o sea, porque parece travieso. Sara. 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 Tata. Tata. Anta. Anta. Tanta. Bien, a ponerse la explosiva. Ah, anta. Tanta. Tuta. 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 Profe, tuta. Ah, tuta. Polilla. Ah, polilla. Sin H es noche. Ajá. Y que si no lleva H, si yo digo tuta, es noche. Si digo tuta, es polilla. Tuta. Es que como vi la imagen de la señora con el aguayo y digo polilla, ¿y dónde está la polilla? Decía, yo no la había visto. Digo, bueno, debe estar comiendo el aguayo. ¿Sí? Pero no sé. Ah, sí, eso también, profe. Yo también dije lo mismo. Digo, ¿dónde estará la polilla ahí? Digo, bueno, debe estar en el aguayo. Sí. La diferencia. Tuta, noche. Tuta, tuta, más kaiki. Noche, tuta. Tuta, polilla. Muy importante hacer la diferencia entre, por ejemplo, si yo digo pacha, es tiempo y espacio. Si digo hacha, es ropa. Pacha, hacha. Tuta, uta. Siempre se queda tuta, tuta. Esos son los sonidos propios del runasimi. Continuamos. Huaca. 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 Vaca. Huacacha. Yacu. Yacu. Yacu, agua. Bien. Y ahí termina el achacala. La ya es la última. Ya. Sí. Mueve un poquito. Vamos a ver esta. Bueno, el equeco, el mitológico. Quiero que leamos esto. Miren. Guagua ancha ecocashion. Guagua ancha ecocashion. El bebé está muy enfermo. Guagua ancha ecocashion. A ver si se anima. Guagua Guagua ancha. ancha eco. Ancha eco. Ancha eco. Guagua, ancha, eco, cashan. Y pronúncielo teniendo en cuenta que guagua, bebé. Ancha eco. Muy enfermo. Muy enfermo. Está. Está. Entonces, guagua ancha eco. Calla. Está enfermo, pobrecito. Guagua ancho eco. Calla. Poniéndose en personaje. Está una mamá triste. Está en guagua enfermo. Entonces, ponen ahí en posición. Ayupi el quenchuguan tuzuncu. Ayupi el que lo conocemos, en español usamos la palabra en quechua. Ayupi el quenchuguan tuzuncu. Está difícil. A ver, vamos a ver por la palabra por palabra. Ayupi. Ayupi. Adri, Erquenchuan. Tuzuncu. Muy bien. Muy bien. Adri. Ayupi el tuzuncu. Bien, en la comunidad bailan con el quencho. Tuzun, es el verbo bailar. Sí. Ayu, la comunidad. Comunidad. Ahora vamos. Guasipi, en la casa. Mamai, mi mamá. Ekekota, el equeco,
Pitachini, hace fumar. Pitachini. Wasipi, mamai, ekekota pitachini. Wasipi mamay ekekota pitachi. Pusa. Ujú. Ari. Wasapi mamay ekekota pitachi. Kusaj. Kusaj significa bien, excelente. Kusaj. Ujú. Bien. Cosa. Payay mikushaspan ekeparka. Mi abuela se atoró cuando comía, ¿sí? Ajá. Payay, mi abuela. Mikhu es de comer, es el verbo mikhui. ¿Sí? Mikushaspan. Eso es cuando. Ekeparka. Y ahí ekeparka. Plural. Parca. Y repito. Payay mikushaspan ekeparka. Pai, mikushaspan ekeparka. No me sale. No, le salió bien. Bien. Pai, mikushaspan ekeparka. Bien, es payay. A ver si voy a agrandar un poco la letra, también capaz que yo me olvido, ustedes avísenme que se puede agrandar la letra, porque claro, están tratando de leer y está chiquito capaz. Payay, mi abuela, mikushaspan ekeparka. Carmen, payay mikushaspan ekeparka. Sí, no el sonido se había. Payay mikushaspa ekeparka. Kusa. Hatun llaqtapi, el hatun significa grande, llaqta significa pueblo, entonces si yo digo hatun llaqta es el pueblo grande, la ciudad. Y ese pi indica que es en la ciudad. Hatun llaqtapi, anchata, ancha, mucho. ¿Sí? Anchata tusunkun, bailan. Recuerden que el verbo tusui es bailar, unku es ellos. Terminación verbal. Hatun llaqtapi, anchata tusunku. Hatun llaqtapi, anchata tusunku. Tapi anchata Hatullanta anchata tusunku. Cosa. Hatun llaqtapi anchata tusunku. Ari, ñayay. Hatullanta anchata tusunku. Ari, ñayay. ¿Sí? Esta también frase la pueden ir practicando. Todas las palabritas que vimos, yo les vamos a pasar ahora en la chacala y practiquen. ¿Sí? Lo único que sí acuérdense de diferenciar bien el sonido que es de español y el sonido propio del quechua. ¿Sí? Sonidos propios del quechua. A. Cuando llevan una H se hace como susurrado. Ka. Y la explosiva. A. ¿Sí? Y eso sería con respecto a la chacala. ¿Cómo están? ¿Tienen como para que agreguemos un conceptito más? ¿Sí? ¿Tienen energías? Sí. ¿Ari? Sí, profe, sí. Vamos con Napacuna, los saludos. Napacuna. Tenemos el rimay kuliaiki, mamay, chaski kuliaiki, guaguay. Este es un saludo el más tradicional. El rimay kuliaiki se podría traducir culturalmente como
te saludo afectuosamente, te saludo con cariño. Ese iki hace referencia a... Hola, buen día. A ti te saludo con cariño. Mamá y mi mamá. Se podría decir ñañay si saludo a la hermana. Podría decir yachachej si saludo a la profesora. Rima y kuyayki yachachej. Y la respuesta, la manera de responder es aski kuyayki. Aski kuyayki. Eso también lo van a encontrar en la cartilla. Después de los ejercicios, van a encontrar acá los saludos. Rimay kuliaiki, chaski kuliaiki. Acá hay un... Este chaski kuliaiki, voy a hacer una corrección, porque no va. No sé por qué me apareció esto. Ese no va. Es chaski kuliaiki, suena chaski kuliaiki. Un error, ya después voy a corregir, pero para que no les quede el error, chaski, no es chaski, chaski kuliaiki. Eso significa que recibo el saludo con afecto, que recibo el saludo. Entonces, rimay kuliaiki ñañay, chaski kuliaiki ñañay. En este caso, Carmen, si nosotros nos saludaríamos, sería así. Entonces sería, a ver, rimay kuliaiki ñañay. El chasqui kuliaiki yachachej. No me digas yachache, ñañay, yachache es la cosquilla. Ñañay, yo soy tu ñañay. Así, ñañay. Chasqui kuliaiki ñañay. Bien. Eso vendrían a ser dentro de los saludos más tradicionales. Ya en mezcla con el español empiezan ya a haber otros saludos que podría decirse más modernos, colonizantes, son menos apropiados, pero sí son más modernos. ¿Sí? En ese caso podemos encontrar el alguien punchay, cuando es de mañana, alguien punchay ñañay, buenos días, alguien uta, para la noche. Alguien punchay y alguien tuta. Alguien puncha y es buenos días, alguien tuta es buenas tardes, profe. No, alguien tuta es buenas noches. Buenas noches, ah, bueno. Y este tampoco lleva la cosa. Alguien tuta, sin aposta. Directamente. Alguien punchay a la mañana, alguien tuta a la noche, y el alguien sukha es para la tarde. Alguien suca. Sukha, y ahí se hace kha. Nosotros siempre vamos a decir alguien puncha y... Nosotros tenemos que decir rima de koreaiki, como si nos escucha la cusi diciendo sí. punchay. Shima kuliaiki. Cualquiera de los dos, por mí está bien. No me parece un poco también, porque hay que ver las cosas que también ya pasaron, sí, pasaron, y bueno, el alguien punchay se utiliza bastante también. Pero nosotros es conveniente que nos saludemos como rima de kuyaiki, chaski kuyaiki. Y Sí, profe. estos que son los saludos que son muy importantes, que son los saludos morales, decimos, ¿sí? El amakelia, el amalulia y el amasuba. El amakelia se dice a la mañana. ¿Vos sabés qué significa esto? El amakelia, amalulia y amasuba. Amakelia es no ser ocioso, amalulia no mentir y amasúa, no me acuerdo, profe. No robar. Ah, No robar. no robar. Exactamente. El ama quiere decir no, pero el no de prohibición. Sí. Amasuba. ¿Sí? El amakelia se utiliza a la mañana. Usualmente es un saludo que van a decir los ancianos a los más jóvenes. La maqueria no seas ocioso, se utiliza a la mañana justamente porque nos estamos levantando. Trabajar todo el día, tempranito.
En la mayuya, no mentir. Ese se suele decir a la tarde. Y no mentir, sobre todo no mentirse a uno mismo. Y en la masúa se utiliza a la noche y justamente es del verbo robar y es a la noche porque a la noche se puede aprovechar la oscuridad para robar. Y por eso es el amasú. Amaqueya, amayuya, amasú. Se lo suele decir más bien de la gente mayor a la gente más joven. Saludo moral. Acá quisiera anotar porque el amaqueya, acá lleva una H. No quiero que les quede el error. Amaqueya. Amaqueya, amayuya y amas. Saludo que van a decir los sabios, los ancianos de la comunidad. ¿Estamos hasta ahí? Eso vendrían a ser los saludos. Y ya terminando. Creo que hay una canción de eso, ¿no? Creo, ¿no? Sí. Que se me... Amaya, amasúa, amayuya, yunchu. Es... No es de la Bartolina Sisa. Sí, bueno, eso la versión más conocida, se suele conocer, es la de la Ludmila Carpio. Bartolina Sisa, digo, la de Ludmila Carpio. A Bartolina Sisa nunca la escuché cantar. Pero Ludmila Carpio lo canta muy lindo. Sí, ella tiene un video bien bonito donde ella está cantando. Sí. Bueno, ahí vamos a pasar en el grupo la canción. Sí, es re bonita esa canción. Y aparte no es únicamente un saludo, es un principio de vida. Como explicaba ya Chachihuanca. Si uno hace aquello, o sea, si uno no es ocioso, si uno se levanta temprano a trabajar y cumple con todas sus actividades, llegando a la tarde no va a hacer falta mentir, porque uno ya hizo todo, tuvo todas sus actividades. ¿Sí? Y habiendo hecho todas las actividades y habiendo siendo sincero, no te va a faltar, por lo que no vas a necesitar robar. Entonces, como que los principios, si uno los va cumpliendo durante el día, se va a ir permitiendo y se va a hacer que uno se comporte de forma adecuada. Por eso se llaman saludos morales. No es así nomás que uno dice, que uno saluda. Rima de Kuyayki, Chasqui Kuyayki, así amistoso, amigable. Ahora el Amaqueya y el Mayuya y el Amasúa tienen otros, son principios morales, base de la organización. Sí. Pero entonces son saludos también, profe, ¿no? También, como dijo. Sí, también se utilizan como saludos de la gente más grande hacia las más jóvenes. Sí. Pero sí se utilizan como saludos. Bien, y ya como último tenemos este ejercicio antes que nos quedemos sin tiempo. ¿Sí? Acá si podés ver tenemos diferentes situaciones. En la que vamos a determinar qué saludo corresponde a qué situación. Si tenemos arriba, por ejemplo, tenemos dos. La primera escena. ¿Qué son? ¿Gente grande, gente chica? ¿Cómo es? Gente joven. Segunda situación. Ya es adultos mayores. Y Clara está en una nenita también. ¿Y la tercera situación? Ya es la profesora con el alumno. Como ahora nosotros, digamos, estamos aprendiendo de este profe. ¿Y qué saludo le pondrías teniendo en cuenta la situación? En el primero sería como que se conocen o algo así. O no sé. ¿Sí? Rimaculiaiki. Ñañay. Podría ser el Rimaikuliaiki. Y Chaquiculiaiki ñañay. Rimaikuliaiki podría ser. También podríamos utilizar acá el Ailipunchay. Sí, también porque están muy lejitos. Sobre todo podría ser eso. ¿Y acá cuál pondrías? Rimaculiaiki, porque más están ahí como más familiar, así. Rimaculiaiki, Tacay o May.
¿Y cuáles son los saludos que los ancianos hacen para los más jóvenes? Ah, es el que Amasúa, Amakelia, Amayusúa. Ariña. Tenemos el Amasúa, el Amakelia, Amayuya y el Amasúa iría acá. Porque tenemos un Amakelia, Amasúa, Amayuya. Amakelia, Amayuya. Mentira. Amasúa. Y acá, ¿qué saludo podríamos poner? Rimaculiaki, Chachache. Bien. Acá. ¿Y cómo respondería la Yachache? Achaski, Kuliaiki, y no sé cómo se dice alumno. Yacha viene también del verbo yachai. Ahí te digo. Rimaculiaiki. Una cosa así. Chachache, algo así con Sí, casa. sí nos dice siempre la técnica. Dame un segundo que estoy viendo el diccionario. Estudiante. Yachakak o Yachachaimunaj. Ahí se debe ser. Ah, ese es, papá. Ya. Sí. Ya. Ah, sí, Yachaimunaj, ¿no? Yachaimunaj. Sí. Maiki, Yaiki, Yachache. Mónaca. Yaiki, Yachaimunaj. Esa sería la resolución de los ejercicios que son. ¿Ariñeñe? Haría Chache. Ya, con esto terminamos el encuentro de hoy. ¿Alguna duda? Profe, esta grabación la va a subir ¿en dónde? En esa parte no. ¿En dónde? Voy a subir a YouTube y de YouTube Ah. voy a pasar el enlace al grupo de WhatsApp.